buenas noches. Bienvenido a una emisión más de Perspectivas. Estamos entrando puntuales a través de Radio Universidad de Guadalajara, canal 44, el canal 31.2 de Los Ángeles, California, y también aprovechamos para enviar un saludo a quienes nos ven en la repetición. Enrique. ¿Cómo estás, Belén? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches, otro martes de Perspectivas. Comenzamos bueno, lo platicaremos en el segundo bloque, pero lo que sucedió con el fotoperiodista Rubén Espinosa y lo que sucedió también con estas 4 chicas que estaban con él en la Ciudad de México. Yo creo que es una semana de luto para el periodismo, una semana de luto para la libertad de expresión, y ojalá por primera vez en varios de estos acontecimientos se llegue al fondo y sepamos realmente qué fue lo que sucedió, ¿no? Sí, bueno, en primera instancia las autoridades que han hablado de un móvil presuntamente un robo. Sin embargo, pues cada una de las personas que lamentablemente murió en este incidente tiene pues una trayectoria, claro, murieron con un tiro de gracia, pero además tiene una trayectoria, al menos 2 de estas chicas en el activismo y Rubén Espinosa en el periodismo. Pero como bien lo mencionas, en el segundo bloque estaremos hablando de este tema, que por cierto tenemos invitados para dialogar en torno a este asunto. Nos acompañarán compañeros fotoperiodistas jaliscienses y también estará Bernardo Massini de Ameri. Exacto. Pero y vámonos, bueno, Belén, a temas que comienzan, yo creo que ya a pintar algunos focos rojos en materia política, y es que Reforma publicó su cotidiana encuesta sobre la aprobación presidencial, sobre la calificación en torno a la aprobación o la desaprobación del presidente. La primera encuesta, hay que decirlo, Belén, después de la fuga del Chapo, entonces tenía este morbo, ¿no? De no saber hasta qué punto iba a bajar o no la popularidad del presidente, y queda claro que Peña Nieto pasa por una crisis muy complicada, una crisis yo creo que ningún presidente ha vivido. No sé si podemos pensar en alguien que haya tenido una crisis de esta magnitud. Y si vemos los datos, Belén, solamente 34% de los mexicanos aprueba al presidente de la República, un mínimo histórico. Y también me parece que es un problema porque faltan 3 años y 6 meses para que termine el sexenio. Sí, y si vemos las gráficas, las que ha publicado precisamente el diario Reforma, pues nos daremos cuenta cómo la caída va casi que en caída libre. Sí. Y como bien lo mencionas, estamos llegando a estos niveles a mitad de sexenio. Si sigue esta tendencia, no quiero saber cómo va a terminar el sexenio Enrique Peña Nieto, ¿no? Ahora, Belén, en ese mismo sentido, vemos en la gráfica que en realidad el descenso comienza prácticamente en junio, julio de 2014, es decir, prácticamente va a cumplir un año en caída libre, y yo creo que habría que vincularlos con distintos acontecimientos. El primero, con la reforma fiscal. La reforma fiscal fue muy mal vista y en términos generales causó un impacto en las finanzas de las familias y en las finanzas personales muy fuerte. A tal nivel, yo creo, la reforma fiscal fue tan dañina que podemos hablar de que en un momento de tanta debilidad económica, una reforma de este tipo pues vino a darle el último golpe a la economía familiar, el último golpe en términos de consumo, ¿no? Y de ingreso a las familias. Y después de ahí nos pasamos a septiembre con lo que sucedió en Ayotzinapa, nos vamos a lo que sucedió en Tlatlaya. También podemos hablar de lo que sucedió, por ejemplo, en temas tan controversiales en su momento, como fue la Casa Blanca. Es decir, es la articulación de muchos problemas que han terminado por golpear la credibilidad del presidente de la República, y yo creo que ninguno de estos, Belén, y ese es un tema que también ha hecho que el presidente no recupere su credibilidad, ninguno de estos temas, ni Ayotzinapa, ni Tlatlaya, ni las Casas Blancas, se ha de verdad resuelto. Y Enrique, a propósito de esta encuesta, a mí me llama particularmente la atención y me parece que es un agregado interesante el hecho de que consulten a líderes de opinión en nuestro país o líderes de los diferentes sectores, lo cual también le da, digamos, otro cariz, ¿no? Otro cariz, claro. Ahora, Belén, yo creo que aquí está lo más interesante de este análisis, ¿no? Porque si bien yo creo que la opinión pública generalizada, sin quitar a los líderes, en general siempre fue escéptica del presidente de la República. Tan es así que su nivel más alto de aprobación en abril de 2013, cuando apenas llevaba 4 meses en el cargo, fue de 50%. No fue un presidente como Fox, que llegó con altísima legitimidad, llegó con 50% nada más de aprobación. Por supuesto que se derrumba hasta el 34% actual, pero es 16% de derrumbe nada más en términos de aprobación. Lo que es impresionante es en lo que tú mencionabas, en lo que tiene que ver con los líderes. Hay que decir que Reforma entrevista o encuesta a un
poco más de 2.500 personalidades a nivel nacional, que les manda un cuestionario para que califiquen al presidente de la República, y ahí sí el desmoronamiento es tremendo, ¿no? Pasa de una aprobación de 78% en abril de 2013 a 15% en julio de 2015. Esto nos dice que los líderes son más maleables a los golpes de la opinión pública y que en realidad, y creo que eso nos debe enorgullecer como país, la opinión pública mexicana siempre fue escéptica de los cambios reales en este sexenio. En realidad esto del retorno del PRI y el perdón eterno, pues en realidad no había surgido, ¿no? En realidad había un escepticismo muy claro, ¿no? Y sabes qué, Enrique, me parece también que hay otro elemento interesante en lo que a los líderes corresponde, porque suponemos, de entrada, que tienen información Sí. que el ciudadano común no tiene. En ese sentido, pesa mucho más la valoración y la calificación que hacen sobre el trabajo del presidente. Pero también, Belén, yo creo que los líderes fueron de alguna forma ingenuos al calificar también al presidente cuando no había tenido ningún resultado. Lo calificaron más por sus aspiraciones o por su programa reformista que realmente por los resultados que ya había dado en términos económicos o en materia de seguridad. Es decir, creo que le dieron un bono muy alto de crédito. Y creo que en el tema del Chapo, que es algo importante, el hecho de que puedo decir el trofeo máximo de Peña Nieto, que es agarrar al Chapo, se le vaya en menos de 2 años, y aparte que su segundo trofeo en términos de reformas, que fue la reforma energética, se enfrente a una ronda 1 que no ha dado prácticamente ningún resultado, creo que tiene el presidente en estos niveles, ¿no? Ya no se le ataca solo por sus debilidades, sino aparte sus fortalezas, el Chapo y la reforma energética también se están poniendo en duda, ¿no? Por ejemplo, en la reforma educativa, los encuestados califican mal esta reforma con un 42%, es decir, la mayoría opina que esta reforma educativa está mal planteada, sí, mal elaborada. En lo que ya mencionabas, el combate al crimen organizado, también lo evalúan mal los ciudadanos con un 64%. La fuga del Chapo, ni se diga, 79% opinan que está mal lo que ocurrió con esta fuga. Y cuando les preguntan si cree que el Chapo contó con ayuda de funcionarios para fugarse, el 87% dice sí. Me parece que lo interesante es que hay un 4% que dice que no. Imagínate. Entonces, bueno. si hay gente que piensa que en realidad un porcentaje de la población cree que se fue sin ayuda de ningún tipo de funcionarios, la mayoría cree que no, que en realidad sí tuvo apoyo. Pero si nos vamos, Belén, mucho más al análisis, digamos, estructural de este problema, pues lo que veníamos comentando la semana pasada, ¿no? La crisis que vive Peña Nieto es una crisis muy, muy prematura en su sexenio y yo no le veo visos de salida, ¿no? Incluso declaraciones como la que hizo Belén el día de ayer, donde dijo que no estábamos tan mal como otros países. Si bien es una declaración que creo que es muy poco afortunada, si la dice en un contexto en el que es bien visto el presidente, se podría llegar a entender como incluso digamos una especie de gesto de que las cosas no van bien, pero que bueno, el barco se puede estar a flote, ¿no? Pero en un contexto así de nula credibilidad, pues se entiende como casi en son de broma, ¿no? Claro, no, fue bastante criticada esta declaración de Enrique Peña Nieto. Y fíjate, a propósito del contexto en el que lo dijo, días después de que Coneval presenta el resultado en materia de pobreza en nuestro país, donde se suman 2 millones de mexicanos a la pobreza, evidentemente no es un dato alentador. A propósito de este tema, Enrique, hoy hay un ejercicio muy interesante que hizo el portal de noticias Animal Político, en el que ellos revisan el índice de calidad de vida, el nivel de violencia que tenemos en los estados de México y lo comparan con otros países. Esto les da como resultado que arman unos mapas en los que cada uno de los estados, con base precisamente a esto, a su índice de calidad de vida o nivel de violencia, pues son equiparables ya sea desde un país africano hasta incluso países europeos, ¿no? Aquí es muy interesante, Belén, los 3 ejes, ¿no? Por un lado, el índice de desarrollo humano, que hay que decir, el índice de desarrollo humano no solo es ingreso, sino es en general calidad de los servicios y calidad de vida de los ciudadanos, ¿no? Es un índice muy complejo que hay que decir que México siempre está muy cerca de Cuba, para los que piensan que nuestro nivel de vida es mucho mayor que el de la isla. Y lo interesante es que hay una diferencia tal en términos regionales que tenemos estados como el caso de Chiapas, que lo podemos vincular en términos comparativos con países como Siria. Hay que decir que Siria vive bajo una dictadura férrea de Bashar al-Assad,
un país pues, prácticamente con nulo desarrollo en los últimos años, pero también tendríamos a estados que tienen niveles de desarrollo como Uruguay, que se le ha llamado la Suiza americana por muchos años, y que sería el caso de Nuevo León, ¿no? Que está muy vinculado a estos datos. Esto habla, Belén, de la enorme complejidad de nuestro país y de otro tema que no se ha discutido mucho. Un tema que tiene que ver con la forma, Belén, en que se asignan los recursos públicos. Sigue habiendo un criterio por persona y no por necesidad. Eso hace que los estados ricos reciban prácticamente el mismo dinero por persona que los estados pobres y no nos permitan hacer realmente una distribución de la riqueza. Chiapas tiene 80% de pobreza, mientras Nuevo León tiene solamente el 18% de pobreza. Ese tipo de asimetrías tenemos en un país como México, ¿no? Y bueno, el caso de Jalisco, por ejemplo, que en lo que a índice de desarrollo humano se refiere, como bien lo mencionabas, pues incluye salud, educación, los desarrollos, las oportunidades que tiene un bebé para crecer y desarrollarse en un ambiente propicio en su estado. Bueno, en el caso de Jalisco es similar al índice de desarrollo humano que tienen, por ejemplo, en Perú. En cuanto a los ingresos, que ya lo mencionabas también, el Producto Interno Bruto per cápita, lo que recibe un ciudadano en cuanto a adquisición o riqueza. Bueno, por ejemplo, tenemos que los capitalinos, es decir, los habitantes del Distrito Federal, tienen un ingreso per cápita en 2012 de $36,562, ligeramente superior al de los franceses. Anuales. Sí. Anuales. Los mejores evaluados, sin embargo, no son los capitalinos, sino los campechanos, cuyo ingreso promedio es de $106,837, casi la misma cantidad de la que gozan los habitantes de Luxemburgo. El Principado, que es el país más, sí, es el país más rico de Europa, Luxemburgo, incluso es un paraíso fiscal. Pero en el caso de Jalisco estamos como Bulgaria. Bulgaria es un país de la Unión Europea, uno de los más pobres de la Unión Europea, pero estamos hablando de que está cerca del primer mundo Bulgaria. Esto nos habla, Belén, no solo de estas simetrías que hablábamos, sino también de un país que no ha logrado ser contextualizado en su integralidad, ¿no? No hay políticas regionales, no hay contextos, digamos, de asociaciones productivas, y esto hace que las diferencias sean grandísimas entre los estados. O sea, son tremendos. Por ejemplo, ya hablabas de Luxemburgo, que es uno de los países más ricos del mundo, pero también tenemos, por ejemplo, a Oaxaca, que está comparado a El Salvador, uno de los países más pobres de Centroamérica. Es decir, tenemos que hacer algo en materia de, no solo de combate a la pobreza, sino de distribución federalista de los recursos, ¿no? Que cómo encontrar un federalismo más solidario donde los estados con más ingresos puedan apoyar a los estados con menos ingresos. Claro, y a diferencia, perdón, Belén, de lo que dijo el Bronco en su primera declaración, que es Nuevo León necesita más dinero. No, más dinero necesita Chiapas, no Nuevo León. Exacto, totalmente de acuerdo. Y el último dato, ya para irnos a la pausa, el tema de tasa de homicidios, donde también hay estas asimetrías, Chihuahua y Guerrero, equiparables a Venezuela. En Yucatán, los homicidios son casi tan extraños como para un canadiense, es decir, es equiparable a Canadá, y en el caso de Jalisco, pues estamos similar a Nigeria. Ahí están las asimetrías de un país tan diverso y complejo como México. Bueno, nos vamos a la pausa, regresamos con un tema tremendo, el asesinato de un fotoperiodista, 4 mujeres más, regresando de la pausa. Estamos de regreso, una semana sin duda alguna dolorosa, preocupante, triste y bueno, muchos calificativos más que agregar luego de enterarnos y seguir puntualmente la cobertura de la noticia del asesinato de Rubén Espinosa, un fotoperiodista mexicano quien había vivido varios años en Veracruz, en coberturas principalmente de movimientos sociales, exiliado hace apenas unos cuantos días al Distrito Federal, precisamente pues exiliado por estas amenazas que ya había recibido de la labor que realizaba en Veracruz, y que esto, Enrique, pues solamente nos coloca de nueva cuenta en una dimensión que pocos habíamos caído en cuenta, ¿no? En la situación de violencia, amenaza, muerte contra periodistas en México. Y decirlo, Belén, que si bien el problema del narcotráfico sitúa a los estados como Tamaulipas, Guerrero, Michoacán en los estados donde hay más agresiones a periodistas, Veracruz por supuesto, claro, hay que decir que abuso de autoridad y amenazas siguen siendo las principales denuncias de los periodistas ante la Fiscalía de Combate o de Defensa de los Derechos de Libertad de Expresión.
y eso nos habla de que la relación entre la clase política y los periodistas sigue siendo una relación muy turbulenta. Antes de entrar de lleno con el tema de nuestros invitados, sí quiero hacer este pequeño paréntesis porque fue Rubén, pero fueron otras 4 mujeres y esas 4 mujeres tienen nombre, tienen apellido, tienen rostro y tienen una historia y me parece que en los medios las hemos dejado un poquito de lado. Nadia, Yesenia, Nicole y Alejandra, mujeres que también no debemos olvidar en medio de esta tragedia. Exacto. Y bueno, pues ahora sí, le entramos al tema. Saludamos en primer término a José Bernardo Mazzini Hilera, presidente del capítulo Jalisco de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, mejor conocida como AMEDI. Bernardo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar aquí, Bernardo. Y agradecemos también a nuestro colega fotoperiodista Saúl Núñez, que pues Saúl, ahora sí que te tocó venir en representación de todos nuestros compañeros. Buenas noches, bienvenido. Exactamente, buenas noches. Gracias por Saúl. acompañarnos. Gracias por la invitación. Y bueno, pues yo quisiera que hiciéramos una primera reflexión. En el caso de AMEDI, Bernardo, ¿dónde estamos parados? ¿Cómo les llega a ustedes esta noticia y por qué es tan emblemático el caso de Rubén? Sí, mira, tú ya estabas comentando algunos de los rasgos distintivos de este episodio en concreto, ¿no? Ya no fue solo el periodista, eran las personas que lo estaban acompañando ahí con una violencia brutal, el tiro de gracia, una persecutoria que va desde su estado natal y donde él trabajaba hasta la Ciudad de México, hasta donde él se encontraba. O sea, ya no bastó ni siquiera algo que por sí mismo no debería ocurrir, que es dejar el lugar de origen por razones de este tipo de presiones. No se justifica de ninguna manera, pero ni siquiera eso le bastó pues para salvaguardar su integridad y no digamos su vida. Eso, por supuesto, pues no podemos resignarnos a decir que es una raya más al tigre, ¿no? Del tigre, vamos, de por sí es fuerte y calamitosa la situación de los periodistas en México. Este caso lo es por mucho más grave aún. Saúl. Sí. Bueno, te puedo hablar de lo que sucedió aquí en Guadalajara, en la réplica que tuvieron nuestros compañeros. Una noche, fue la noche que el sábado por la noche, cuando nos enteramos y empezamos a platicar el tema en redes sociales entre los fotoperiodistas y algunos periodistas que estamos conectados a este mismo sistema de red de comunicación interna. Platicamos y en unos, quizá una hora y media, acordamos llegar al Parque Rojo, al Parque Revolución, en Federalismo y Avenida Juárez, sí, donde, bueno, pues ahí estuvimos presentes de manera simbólica llevamos una rosa blanca, pero sí quiero destacar que nos movilizamos pues de alguna manera rápido, ¿no? Dijimos, si no vamos a salir el domingo, el lunes ya va a ser muy tarde. Entonces salimos, quizá hubo una réplica, una convocatoria interesante, nos movilizamos en redes y ese fue nuestra única forma de contactarnos. Entonces, bueno, logramos juntar alrededor de 50 o 60 fotoperiodistas y reporteros que estuvieron apoyándonos ahí en esta zona. Saúl, y en ese sentido, digo, a mí por lo menos me llama la atención esta digamos, buena unidad que existe entre fotoperiodistas que tan rápido y en un espacio de 10, 12 horas lograron reunirse. ¿Qué los ha hecho unirse en este sentido? ¿Por qué vemos en los fotoperiodistas un vínculo que no vemos en el resto del gremio? Bueno, de eso te lo puedo decir a título personal. Sí. Quizá nosotros estamos, aunque igualmente como los reporteros estamos siempre en la calle, entonces siempre estamos buscando direcciones, espacios, lugares que siempre se nos encomiendan por parte de redacción de nuestros jefes de edición. Entonces tenemos que estar conectados de alguna manera para poder llegar al lugar, ¿no? Oye, ¿dónde fue la explosión? ¿Dónde fue esto? Entonces, esa rapidez con la que se genera la información, pues así nos trae. Entonces, decidimos hacer este grupo desde hace algunos meses, digamos, tiene un par de meses. Ah, sí. Y de eso pasó a este apoyo moral, y que todos estamos muy conformes con lo que sucedió, pero necesitamos más. Necesitamos siempre estar cerca del gobierno para exigir que esa es la misión que tenemos ahorita, ¿no? Exigir que no haya impunidad. Bernardo, y en ese sentido me gustaría preguntarte,
digamos, ¿cómo explicarle a la mayoría de la ciudadanía? Ya hablabas tú también del papel de las chicas, que yo creo que también se tiene que tocar. Y bueno, lo que hemos visto estos días, ¿no? Como la grabación donde, digamos, responsabiliza a nadie antes de su muerte, de su asesinato al gobernador de Veracruz, de todo lo que le puede pasar. Pero ¿cómo explicarle a la ciudadanía lo importante que son los medios de comunicación para el buen andar de la democracia, digamos, para una democracia sólida y de calidad? ¿Cómo explicárselo? ¿Qué relación hay ahí? Sí, bueno, los medios de comunicación, por sus características, por lo que son capaces de hacer, son el vínculo natural, o por lo menos el más aceitado, entre lo que en términos gramscianos se puede llamar esa sociedad política y la sociedad civil, ¿no? O sea, la comunidad de cualquier sociedad y su gobierno, ¿no? Esos mecanismos de comunicación entre sociedad y gobierno, bueno, pues si bien hay canales del propio gobierno para hacer llegar mensajes a la población, siempre la manera más expedita de poder entablar diálogo es a través de los medios de comunicación, en la medida en que estos asuman ese rol, se den cuenta de la importancia que tienen, porque ellos tienen la posibilidad de lubricar esa relación o bien de friccionarla. Claro. Sí. Yo quisiera preguntarte, Saúl, estamos lamentablemente casi terminando la charla, el tiempo se va rapidísimo, pero quisiera preguntarte, en Jalisco, ¿cuál es la situación de los fotoperiodistas y qué sigue a raíz de este asesinato y de los muchos que ha habido? Tenemos protocolos, se van a implementar algunos protocolos. Cuéntanos, por favor, un poco cuál es la situación aquí en Jalisco. Bueno, te puedo decir que afortunadamente no tenemos tanta violencia, pero estaría cayendo en una mentira, porque todos vamos en el mismo barco. Entonces, si a ellos les tocó, quizá en un futuro pueda suceder aquí, no sabemos. O en el vecino estado, ¿no? Entonces, tenemos que estar unidos. La situación aquí en Guadalajara, te digo, no es tan terrible, pero recordemos el año pasado, por lo menos, fue circunstancial, pero le quemaron un automóvil a un medio de comunicación. Sí, claro. Entonces, bueno, pasan cosas así que son circunstanciales, pero ahí estamos nosotros. ¿Y qué condiciones son exigibles? Digamos, ¿qué temas dirían? El gobierno tendría que atender estos temas que nos causan problemas. Bueno, nosotros comenzamos desde el principio, queriendo tener un protocolo de seguridad. Con ese nos estamos manejando, ya tomamos ese curso, es para saber cómo actuar en situaciones de riesgo, avisar a algún fotoperiodista o al editor, no irse solo a un evento, siempre estar comunicado. Entonces son ese tipo de cosas las que nos ayudan, pero pues es una especie de unión. Estaría muy padre que el gobierno del estado nos ayudara con ese tipo de capacitación, porque realmente esos cursos son muy caros. Claro. Entonces, bueno, podría ser de esa manera, ¿no? Quizá igual más bien desde los medios de comunicación, ¿no? Bueno, que también no se hace. Bernardo, ¿ves un antes y un después de este caso? ¿Ves una división, digamos? Ahorita estamos en medio de ese antes y de ese después, ¿verdad? Tiene que haber un después, definitivamente. A lo que me refiero es que, bueno, ese después tiene que ser distinto al antes, ¿no? La solidaridad entre periodistas tiene que acrecentarse mucho más. Claro. La misma creatividad con la que a veces se hace periodismo de investigación por parte de quienes son pues, los periodistas de más rigor, esa misma creatividad hay que mostrar ahora para protegerse entre ellos mismos. Por supuesto que tenemos que seguir exigiendo a las autoridades que cumplan su parte respecto a la protección de las garantías de los profesionales del periodismo, pero corremos un riesgo muy grande si nos atenemos únicamente a lo que sea capaz, incluso de buena fe, el gobierno de hacer para proteger a los periodistas. Se necesita hacer vínculos mucho más estrechos entre ellos mismos, entre el gremio. Claro. Bueno, pues lamentablemente el tiempo se nos agotó. Muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado. Gracias. Dos datos nada más, Enrique, antes de irnos a la pausa. Uno para la reflexión, hasta dónde el gobernador de Veracruz tendría que ser llamado a declarar por diferentes motivos, entre ellos pues hay quienes lo han tomado como una especie de amenaza velada, ¿no? En un discurso previo a la muerte de Rubén Espinosa. Y el otro dato rapidísimo, según la organización Artículo 19, 70 periodistas han sido asesinados desde 2007 y cada 26 horas se registra una agresión. Guerrero, Veracruz encabezan pues esta lista de situación tremenda. Que Guerrero tiene que ver más con causas, digamos, del crimen organizado y Veracruz con causas políticas. Que ese es otro fenómeno que ojalá tengamos oportunidad luego de analizar.
Me parece que hemos empezado a dar giros en cuanto a los motivos por los cuales un periodista se siente amenazado. Anteriormente esas amenazas venían del crimen organizado y hoy me parece que los motivos y los personajes que están agrediendo periodistas vienen de otros ámbitos, pero esto lo dejaremos para otra ocasión. Regresamos, que ya llegó Miguel Castro. Vámonos a la pausa. Estamos de vuelta en Perspectivas, Belén, y uno de los cambios del gabinete más anunciados fue la llegada de Miguel Castro a la Secretaría de Desarrollo e Integración Social. Hoy vamos a platicar con él, pero antes vamos a escuchar su trayectoria política. Miguel Castro Reynoso, tapatío, 40 años de edad, 20 de ellos militando en el Partido Revolucionario Institucional, es desde la semana pasada el nuevo secretario de Desarrollo e Integración Social en el gabinete del gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval. Tenía 28 años cuando fue electo por primera vez alcalde de Tlaquepaque. Repetiría la encomienda un trienio después, gobernando la Villa Alfarera del 2009 al 2012. Durante el proceso electoral de este año y siendo dirigente del PRI en Guadalajara, recibió la encomienda de coordinar la campaña del candidato del tricolor a la alcaldía tapatía, Ricardo Villanueva. Hasta hace unos días, Castro Reynoso se desempeñaba como diputado local en la presente legislatura de la que fue coordinador de la bancada del tricolor en el primer año de gestión. Miguel Castro, buenas noches, gracias por estar aquí. No, pues lo primero que me da es gusto de estar con ustedes y también ver algunas imágenes que algunas ya tienen mucho tiempo. En una de ellas estaba Perlita y Perla, y luego Brenda. En comunicación social. Y han pasado ya algunos años. Bueno, una trayectoria. Con el gusto de estar aquí con ustedes, la verdad es que siempre es muy interesante estar con personas inteligentes. Gracias, Miguel. Pues Gracias, gracias por la flor. No. Oye, Miguel, nos gustaría empezar, bueno, por lo menos a mí me gustaría preguntarte primero una de las declaraciones primeras que hiciste como secretario de Desarrollo e Integración Social, que es pasar del modelo de política basada más en dádivas sociales a una política basada en derechos, que creo que es el centro de la política social, o debería ser el centro de la política social. ¿Cómo hacer esa transformación y más dentro de un sistema de política social basado en eso, más en sistemas asistenciales, clientelistas, y no en derechos y ciudadanía? Mira, de entrada, yo creo que debemos tener en claro que debe haber un cambio en la relación que existe entre gobierno y ciudadanos. Lamentablemente, en muchas ocasiones somos los gobiernos los que hemos sido irresponsables, y lo digo con esa claridad, en el tipo de relación que construimos con la sociedad, porque en muchas ocasiones se plantean esquemas a partir de una relación clientelar, en donde el objetivo fundamental es mirar en el próximo proceso electoral y a partir de ahí construir una relación que lamentablemente se vicia desde origen y no nos lleva a construir un verdadero esquema en donde la sociedad sea el centro de las determinaciones que el gobierno tiene. El gobernador Aristóteles Sandoval, cuando me dio la oportunidad de dialogar sobre este tema y que me hizo favor de invitarme a participar en esta segunda parte de su mandato, una de las cuestiones fundamentales que planteó es que podamos hacer una revisión a profundidad, y fue sin duda el primer planteamiento que hizo de manera formal cuando me tomó la protesta en Palacio de Gobierno, y fue muy claro, necesitamos que en 30 días haya un proceso de evaluación acerca de los programas que en el gobierno del Estado en materia de política social se tienen, para que podamos tener un diagnóstico claro acerca de cómo vamos caminando, de cuál es la ruta que se debe de modificar con respecto al trabajo, y hay algunas consideraciones que se hicieron, ¿no? Una de ellas es que podamos virar en el esquema de la relación que existe, cómo tener en claro que no solamente tiene que ver con una iniciativa de ley que se envíe al Congreso local para plantear un tema de derechos, sino que además en la práctica seamos lo suficientemente responsables, seamos transparentes, generemos un esquema de rendición de cuentas para que tengamos en claro que la aplicación de la política pública tiene que ser en función de un derecho social y no de una actitud de gobierno que atiende a los ciudadanos como si fueran circunstancias de minoría de edad. Claro, no derechos, ¿no? Y una relación vertical que a nada nos lleva, y que al final me parece que el que pretende engañar es el que resulta engañado.
cuando un gobierno pretende asumir una actitud de esta naturaleza, creo que lo que recibe por parte de la sociedad es una vuelta a ese engaño. Un rechazo. En donde al final la sociedad dice, ¿tú crees que con una política pública clientelar vas a comprar mi voluntad? Y al final la sociedad lo que dice es, dámelo, pero de mi parte tendrás una respuesta totalmente adversa en función de la calificación que yo haré acerca de tu gobierno. Sí, ya no es ni eficaz. Bueno, Claro. yo creo Es que el último proceso. podremos platicar sobre este tema con algunos ejemplos que me parece deben ser sujetos de ese proceso de evaluación. Miguel, a lo largo de Perspectivas hemos invitado a algunos analistas, expertos en diversos temas, a que les pregunten a nuestros invitados. Y hoy el turno para ti es de Ignacio Román, catedrático del ITESO, además un profesor muy prestigiado y muy respetado en el ámbito de políticas públicas. Así que, bueno, pues si te parece, vamos a escuchar la pregunta que te envía. Claro que sí. Tenemos la pregunta de Ignacio Román. Ahí vamos. Ahora va. Vamos a ver. Bueno, vamos a... Tenemos ahí problemas con la pregunta de Ignacio Román. A mí me gustaría preguntarte, Miguel, antes de que escuchemos al economista Ignacio Román, ¿ya tienes algún diagnóstico de lo que sucedió con los datos de Coneval? Porque son datos muy buenos, aquí los platicamos la semana pasada, ¿no? sorprendentes, pero tengo la impresión de que el gobierno del Estado no saben exactamente qué tipo de programas fueron los que dieron esos resultados. ¿Ya tienes algún diagnóstico? Mira, bueno, de entrada, la realidad de los resultados en Jalisco se pueden medir como un resultado positivo hasta cierto punto. Hay que verlo con muchas reservas. No podemos echar campanas al vuelo por una evaluación que pues finalmente tiene aproximadamente 270,000 personas que cambian su estatus, por lo menos así lo plantea la evaluación, de pobreza extrema, pobreza moderada, y que tenemos que voltear a ver quiénes son los que se quedan todavía afuera, y estamos hablando de casi 3 millones de personas. 2.7 millones de personas todavía están en una condición de esta naturaleza. Uno, dos, evaluar el tema de las políticas sociales con respecto al tema de los ingresos. La otra es que finalmente tampoco podemos perder de vista que Jalisco es un estado receptor en la región de remesas, por un lado, pero por el otro lado también es un reto importante de cara a los próximos años en los procesos de evaluación, porque también Jalisco es un estado receptor de aquellas personas que viven en una condición de extrema pobreza en algunos de los estados, y que son personas que al final no tienen ni siquiera la condición económica como para poder emigrar a otro país, y que lo que buscan son alternativas o mecanismos para poderse mover a unos kilómetros de distancia del estado de origen y llegar a las periferias de la zona metropolitana. Digo, El triunfo de las ciudades es el libro que, si mal no recuerdo, es de Gleiser, que menciona que una de los esquemas que valoran el éxito de una ciudad tiene que ver con que atraen, ¿no? Los que atraen, claro. A muchísima gente que no tiene alternativas de vida y que buscan en la ciudad cómo poder avanzar en este tema. Creo que hay muchos factores que inciden. Tampoco podría yo decir que no es derivado del esfuerzo que se ha hecho en el gobierno. Creo que de alguna u otra manera el estar conscientes de que hay algunos elementos en los que trabajar para poder disminuir la desigualdad en zonas de extrema pobreza o en comunidades marginadas, evidentemente debió surtir un resultado favorable. Llego yo a una secretaría en donde hay personas con mucha capacidad, con conocimiento técnico, que tienen plena conciencia de cómo diseñar una política pública que pueda generar un resultado favorable. Evidentemente hay 18 programas aproximadamente que se tendrán que revisar y que tendremos que determinar qué giro se le habrá de dar de cara a esta segunda parte del gobierno del maestro Aristóteles Sandoval. Bueno, pues hay muchos temas todavía por dialogar contigo. Vamos a ir a una pausa y regresando, entramos ahora sí con nuestras preguntas invitadas. Claro. Estamos de
de regreso en Perspectivas y ahora sí, bueno, estamos platicando con Miguel Castro, ahora sí vamos a escuchar la pregunta que le hace el economista del ITESO, Ignacio Román. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas felicidades por su nombramiento como nuevo secretario de Desarrollo e Integración Social. A usted le va a tocar muy probablemente lidiar durante los próximos 3 años con toda la gestión de los programas sociales, incluyendo el periodo de elecciones del 2018. Según la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares, resulta que 20% de los hogares con menores ingresos, es decir, poco más de 3.2 millones de hogares, perciben beneficios provenientes de programas gubernamentales. Para el 10% más pobre de los hogares, esas transferencias representan 20% de sus ingresos corrientes y para el 10% siguiente representa todavía el 10.4% de sus ingresos. Más allá de las consideraciones jurídicas, en términos políticos, ¿qué consecuencias considera usted que merecería algún o algunos funcionarios que en Jalisco pudiesen eventualmente llegar a utilizar los programas gubernamentales con fines de proselitismo político en favor de algún partido? Muchas gracias. Ahí está el gran tema, la politización de los programas sociales. Por supuesto, y qué es lo que compartíamos hace un momento. Miren, yo nunca he regado de mi historia personal y de mi responsabilidad que he tenido previamente, pero también les debo decir una cosa. Siempre he sido muy respetuoso de los cargos que he podido tener y estoy totalmente convencido de que lo que plantea Román es algo más que una pregunta. Me parece que tiene que ver con un estilo y con una responsabilidad de desempeñar un cargo de esta naturaleza. No solamente tiene que ver con el manejo, el sesgo que irresponsablemente alguien pudiera darle a un manejo de este tipo de programas. Me parece que la parte más importante es la congruencia. Y bueno, yo lo que diría es que sí debe haber una responsabilidad del 100% con respecto a separar totalmente el tema. Debemos de ser daltónicos en la manera en cómo procesemos las políticas públicas. Yo estoy totalmente comprometido a no voltear a ver esta parte. Habrá gobiernos en la zona metropolitana en muy pocos días y hay que trabajar con ellos y hacerlo con la plena conciencia de que hay algo que nos equipara o hay algo que nos une al final a todos. Y es la necesidad de atender a los que menos tienen y los que más necesitan. Creo que en ese orden de ideas nosotros tenemos que tener en cuenta que hoy, y lo decía Gilberto Parra el sábado pasado que tuve la oportunidad de platicar con él y que me llevó a una de sus asambleas que hace con adultos mayores, la parte más grave no solamente esta del sesgo partidista, sino la parte de la congruencia. Les voy a compartir una anécdota que me dejó con una reflexión muy importante con respecto a mi comportamiento personal. Me decía Gilberto, es que nosotros hemos luchado por el tema de la transparencia, porque queremos que la información sea lo más completa posible, pero también nos preocupa el tema de la supervivencia, que ustedes saben que para un adulto mayor es un asunto que es complejo en términos de la cantidad de personal que puede tener la Secretaría para poder hacer la evaluación y que los adultos mayores no sientan terror cuando esto pasa. Pero el punto de fondo, y que es coincidente con lo que plantea este académico del ITESO, me decía, es que estamos luchando porque algún día haya transporte gratuito para los adultos mayores. Y mi reflexión era, sería ideal, don Gilberto, porque yo le digo así por el respeto que le tengo, me parece que es un hombre congruente, y yo le decía, es que es el tema de recursos. Y lo primero que me dijo fue, cuando haya funcionarios que ganen más de 8 salarios mínimos al mes, difícilmente podemos hablar de congruencia. Entonces yo creo que el asunto tiene que ver con mucha coherencia y sobre todo pues ser daltónico en el manejo de los programas. Tenemos 2 preguntas más invitadas, en este caso son de ciudadanos. Si te parece, vamos a escuchar la primera. Pues sí, yo quisiera decirle a Miguel que en realidad si va a ayudar a la gente, ya estando ahí, porque para estar ahí debe ayudar a la gente. Entonces, pues que le busque la forma y si no, nosotros vamos a tener que visitarlo mucho a él, porque pues a mí sí me interesa que ayuden más al pensionado que recoge su pensión muy baja. Pues esa es la primera pregunta. Vamos a escuchar la segunda y si te parece, Miguel, nos das respuesta a las 2.
Va. Queremos saber si existen apoyos económicos para estudiantes con un promedio arriba de 9 a nivel secundario. Y está Miguel, las dos preguntas. Bueno, concatenadas, y trataré de ser muy breve porque soy muy bueno para el rollo. La primera es, evidentemente tenemos que buscar cómo hacemos eficiente que los recursos lleguen a quien verdaderamente los necesita. Yo creo que este proceso de evaluación que el gobernador nos demanda tiene que ver con esto, con que no haya un manejo que en el camino llegue a personas que no lo necesitan o que haya, en el peor de los casos, alguien que pueda estar abusando de este tipo de beneficios, porque evidentemente la población a la que llegamos con lo que en este momento tenemos presupuestado en los programas sociales está muy por debajo de la demanda que existe en términos de necesidades económicas de ese segmento importante de la población. Y con respecto al tema de la pregunta de las estudiantes, hasta hoy los programas que existen, bueno, el de los bienevales es un programa que estimula el fomento a la educación, porque evidentemente no impacta, o sea, no hay un esquema que impacte dentro de un diseño de política pública a un indicador con respecto a si van o no a estudiar por el asunto de que haya bienevales para los estudiantes, que además está topado en este momento el programa y que hay que ver cómo podemos hacerlo más eficiente. Pero no lo mide a partir de los resultados escolares o de aprovechamiento académico de un estudiante. El otro, el de las mochilas y los útiles escolares, pues es un programa que se universalizó para las escuelas públicas, específicamente en el preescolar, primaria y secundaria. Pero también hay algunos asuntos que hay que revisar en estos programas, y les doy un dato. En el interior del estado, aunque el interior realmente es la zona metropolitana, pero bueno, en los municipios que no son parte de la zona metropolitana de Guadalajara, el uso de las mochilas es mucho más aceptado que en la zona metropolitana de Guadalajara como tal. En un origen a lo mejor tenía que ver con los colores de las mochilas, que había ahí, unos las sacaban rojas y otros las sacaban naranjas, ¿no? Y otros azules, pero evidentemente hoy esas cosas se han ido avanzando, ya hay un diseño diferente y poco a poco va generando mejores resultados, pero yo creo que sí tenemos que buscar cómo los tiros tienen un mayor nivel de precisión para que el recurso pueda evidentemente ser eficiente. Junto con Carolina Toro, que ustedes la conocen, se ha venido trabajando en algún esquema que nos permita diseñar programas a partir de quienes generan mejores resultados y que sean estímulos para los buenos estudiantes. Y en esa parte estamos, y yo estoy seguro que tendremos que imprimirle un sello diferente al trabajo de la Secretaría, en donde yo pretendo no solamente que sea cercana y que sea cálida, también pretendemos que haya políticas públicas que puedan incidir de manera directa en esta disminución de la brecha que existe y no perder de vista lo que Yunus, en una de sus frases más célebres, me parece es un buen ejemplo de cómo entender qué es lo que pasa con nosotros. Mientras hay un árbol que lo plantas en tierra firme puede crecer de manera impresionante y ese mismo especie la plantas en una maceta y ese árbol no habrá de crecer, ¿no? Entonces yo creo que la analogía es que nosotros tenemos que utilizar los recursos públicos para que podamos destinarlos a quienes menos tienen y más necesitan, con un esquema que sea transparente, que rinda cuentas, pero que sea en un pleno conocimiento de derechos, que no haya un uso partidista de los recursos públicos. El reto no es menor, pero tiene que ver con que haya congruencia de parte de nosotros. Y al final, yo tengo claro algo. Si nosotros tomamos una posición desde el lado de la ciudadanía, diseñamos un esquema de participación ciudadana que puede integrar en las diferentes regiones a los actores sociales que participan, a los beneficiarios de los programas, los consultamos, tallereamos con ellos permanentemente, creo que pudiéramos generar un cambio en el manejo que las políticas públicas han tenido y que, insisto, creo que no han sido malas. Yo debo reconocer el trabajo de Chava Rizzo y de David Trujillo, pero evidentemente estoy obligado a cambiar el modelo. Miguel, un par de temas. Uno, siempre el desarrollo social se le ve como plataforma política. ¿Piensa ser candidato a algo? Y segundo, ¿hace falta dinero en la Secretaría? Porque si lo comparamos en estados, Jalisco invierte poco en desarrollo social. Bueno, yo les diría dos cosas. La primera, les comparto que estoy muy contento. Me siento como hace mucho tiempo no me sentía. Es un área que a mí en lo personal me llena de ilusión, me hace sentir muy feliz en términos de mi persona humana, de mi condición humana, de mi miseria personal, y veo este espacio como un fin
como una meta, no la veo tanto como un proceso para algo. Me parece que más me vale hacer mi chamba de manera responsable porque además tengo un jefe. Y no perdamos de vista también algo, es la primera vez que me corresponde tener un trabajo con una lógica que no sea derivada de un proceso electoral. Entonces, tengo el interés de hacer mi trabajo con mucha responsabilidad y no cometer ese error. No estoy pensando en el tema electoral. Me parece que mucho de lo que nos pasó en este proceso pasado tiene que ver con que la presión emocional y psicológica influyó de manera negativa. Es mi apreciación personal para que las cosas no tuvieran un final como hubiéramos esperado. Entonces yo creo que hoy hay que revertir el esquema y hoy hay que trabajar con esa libertad sin la losa de pensar qué va a pasar en el 18. Nos quedan 30 segundos. ¿Más dinero o no? Sí, pero primero hay que reducir el gasto que tenemos, porque a veces nos sale más caro el caldo que las albóndigas. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Miguel Castro, titular de la Secretaría de Desarrollo Social, por habernos acompañado. Enrique, muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Gracias por a estar ustedes. aquí. Hasta luego, muchas gracias a usted. Muy buenas noches.